cual amantes en el viento, van las cintas de mi capa y cantando a coro dicen: quiéreme, niña del alma. Son las cintas de mi capa estudiantil, y un repique de campanas, cuando yo te rondo a ti. Ay, y con esta hermosa canción de la época de las tunas allá en España, vamos a empezar este sexto episodio de Historias Goliardas, de dónde venimos y a dónde vamos. Recordamos, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que se dijo en el quinto episodio, tomando en cuenta a estos girovagos, a estos monjes tonsurados que andaban por toda la, diría yo que la península ibérica, pero no, realmente andaban por todo el imperio católico, abarcando desde allá, desde los francos, los galos, aquí los visigodos, allá en Italia. Realmente en todos lados andaban estos muchachones, porque eran de la escuela Cantorum, y andaban, realmente lo que tenían que hacer era unir a todo el imperio católico a una sola voz, cantando estos cantos, cantos gregorianos, que todavía no se les llamaba así, pero ya los andaban pasando de iglesia a iglesia, de parroquia en parroquia, de monasterio en monasterio, porque todas las misas toda la liturgia se tenía que dar en latín a una sola voz en un canto monofónico, monofónico. Y todo es así en todo el imperio católico, pero estamos hablando ya de ahí como por el siglo VII y así hasta que llegamos por ahí del siglo IX. ¿Por qué lo nombramos el siglo IX? Porque en el siglo IX, más o menos por ahí, antes de pegarle al año 1000, un monje llamado Guido de Italia, bueno, era de Italia, un monje también, fue eh, el que inventó, por decirlo así, la música escrita, las partituras como ya las llamamos, poniéndole el sol, el fa, o sea, todos como conocemos el pentagrama, como conocemos las cinco notas, y después posteriormente se le agregó otra más que sería la sexta, ya con sus sostenidos y todo, pero nos estamos adelantando un poquito. Ya lo habíamos nombrado, eso pasaba dentro del pensamiento católico. Hay que acordarnos que el pensamiento católico era uno y lo que vivía la sociedad fuera de lo que era el catolicismo era otro. Esta vez no empezamos en el presente, nos fuimos en el pasado precisamente para entender el presente, lo que tenemos de estudiantinas aquí en México. Las estudiantinas completamente que empezaron como coros en las iglesias y después pasaron a hacerse estudiantinas, y algunas después, como por ahí de 1962, a raíz de la aparición de la Universidad de Guanajuato, empezaron a tomar renombre y ya llamándose tunas las universitarias, pero ya se estaban fraguando las estudiantinas en los coros. Realmente no se llamaban así, pero ya estaban tocando los instrumentos propios de las estudiantinas, pero todavía tocaban cantos completamente litúrgicos, completamente enfocados a lo que era la liturgia. ¿Por qué la liturgia? Vámonos para atrás. Cuando se aparecieron estos Escola Cantorum, así se les llamaba a ellos, realmente así se les llamaba a los escolares, y andaban por todo el reino, por todo el imperio católico. Eso significa que andaban por todos los reinos que apenas estaban fraguando en esto que se llamó la Edad Oscura, el feudalismo, pero todavía no se fraguaba ese feudalismo, todavía no se centraba el feudalismo ya como tal, los reinos por ahí fue más o menos como por ahí del año 1200, casi al mismo tiempo que las primeras universidades, que de hecho las primeras universidades, una fue en París por ahí, me parece que en el año 1000 y cachito, 1080, y después fue, no,
Primero fue en Bolonia en 1080, por ahí así, y después en 1150 en París, y después apareció por ahí en 1200 y cachito en Salamanca, pero también ya había aparecido en Palencia, y por ahí más o menos así. Por ahí más o menos en esa misma época nacieron las universidades después de ser los estudios generales. Nos estamos yendo adelante, pero estamos explicando el porqué. Más o menos en ese mismo tiempo fue cuando se empezaron ya, se formaron los reinos como tal, los reinos como los conocemos: Francia, Inglaterra, España, Rusia, Roma. Bueno, Roma ya era ya era los estados pontificios. Bueno, más o menos por ahí, entre más menos siglos, más o menos por ahí. Bueno, pero ahí fue como se empezó. Más adelante se empezaron a formar, se empezaron a conformar después de la Guerra de los 100 años, pero para poder explicar esto que estamos diciendo, esto que estamos pasando sobre las estudiantinas, tenemos que irnos para atrás. Precisamente estos giroagos, estos monjes andaban por todos lados. Algunos sí tenían completamente la devoción a lo que era el canto, porque así se les era obligados, porque así se metían. Recordemos que los que vivían mejor en aquellos tiempos y los que no eran perseguidos y los que no eran no pagaban impuestos y al contrario se ganaban una lana porque cazaban a las gentes y todo, eran todos los religiosos que vivían en el imperio católico, porque eran los que tenían todo el respeto. ¿Por qué estamos hablando precisamente de la península ibérica? ¿Por qué nos enfocamos o por qué esta cultura musical de tunas nació en la península ibérica? Precisamente porque ahí, si realmente los girovagos, los sopistas, los tonsurados, los clérigos andaban por todo el imperio católico, que abarcaba desde Italia, que abarcaba de este lado de un poquito de África, un poquito de Marruecos, Portugal, los galos, los francos, Rusia, los germanos. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente en la península ibérica? Hay que entender algo sobre la península ibérica, algo muy importante que pasó cuando todo esto se estaba fraguando, y fue la conquista de la península ibérica por los árabes, por estos reinos musulmanes que conquistaron rápidamente a raíz que nació la cultura del Corán, abarcaron y conquistaron rápidamente. Pero ¿por qué lo hicieron? O sea, ¿por qué fue tan rápida la conquista de esta nueva religión? Porque ellos al momento de conquistar no llegaban y mataban gente y hacían un despapalle como lo hicieron después en las cruzadas. No, ellos llegaban y lo que querían hacer era comercio, porque realmente ellos venían de una cultura de comercio. Hasta que apareció Mahoma ya fue algo como que más religioso, pero realmente ellos, aparte de que traían porque vienen también de allá del Medio Oriente, el cristianismo viene de allá de Jerusalén. Toda esa zona en el Mediterráneo venía más o menos con la misma cultura religiosa, el judaísmo. Nada más que los judíos pues ya condenaron a los cristianos por hacerle caso a los romanos, y los romanos persiguieron a los cristianos por no hacerle caso a adorar al César, y después apareció Mahoma y los árabes pues traían también el judaísmo, pero pues como Mahoma les cambió todo, entonces ya mejor siguieron a Mahoma, y después de Mahoma pues hicieron su propia religión, que fue el Islam, y crearon su propio libro, que era el Corán, a base de, de las palabras que se escribieron después de que murió Mahoma. Entonces de ahí se hizo el Corán, y todos los descendientes de Mahoma pues se hicieron califas, y de ahí empezó a nacer todo este gobierno árabe. Pero fue en Al-Ándalus,
cuando conquistaron la península ibérica, precisamente tenemos que tocar este tema porque es muy importante. Fue en Al-Ándalus, precisamente, y no en otras provincias de los musulmanes, fue precisamente en Al-Ándalus, cuando unos personajes, los omeyas, me parece que eran los omeyas, llegaron, pero llegaron con un nuevo pensamiento. Ese pensamiento sí era el Islam, pero ¿sabes qué? Nosotros somos musulmanes, pero no llegamos a darles en la torre, no llegamos a Madrid, no llegamos a hacerles nada. Lo que nos interesa no es siquiera que adopten el Islam. Lo que nos interesa es que nos respeten el Islam, que apoyen a nuestra causa y vamos a hacer comercio, porque ellos venían de una cultura de comercio, de las rutas de la seda, de las caravanas, del desierto, de todo. Entonces llegaron a un país vasto donde no había desierto, pero había agricultura. Y lo que llegaron a hacer estos omeyas eh, fue una, no voy a llamarlo sincretismo, pero fue una amalgamación de culturas, respetaron las tradiciones, respetaron a los judíos, los dejaron hacer comercio, los dejaron hacer su cultura, nada más que ellos lo único que pedían, si no eras musulmán, si no te volvías al Corán, lo único que te pedían eran impuestos, pero te protegían, te arreglaban tus calles, te arreglaban tus parroquias, te dejaban libre comercio, te dejaban entrar y salir de sus reinos sin ningún problema. Lo único que te pedían era impuesto. Le pedían impuesto a los cristianos, que los cristianos dijeron, pues sí, también somos medio judíos, entonces, también hubo ahí una nueva cultura que fueron los mozárabes, fueron los cristianos que se convirtieron un poquito al Islam. Pero a raíz de eso, a raíz de esa libertad adoptada por comercio, por pagar impuestos si no aceptabas el Islam, a raíz de eso hubo mucha aceptación en lo que fue toda Al-Ándalus. Y esa aceptación hizo que todas las culturas que vivían en esa parte conquistada de los árabes pudieran desarrollarse en la música, en la artesanía, en el comercio, en la agricultura. O sea, fue en su propia religión. Es por eso que también no tocaron los monasterios, porque inclusive los monasterios pagaban a los árabes una cuota, porque los monasterios tenían el dueño de los terrenos y de espérate, no nos tocas, nos dejas hacer nuestros ritos, nos dejas hacer nuestras misas, al contrario, nos adornas y nos arreglas nuestras iglesias, pues nosotros te damos tu lanita. Y es por eso que los sopistas, que eran los girovagos, los clérigos, los tonsurados, los scola vocalis, los scola cantorum, perdón, y varios también otros religiosos que iban de parroquia en parroquia. Recordemos que muchos de los monasterios escribían y escribían todas las culturas, las griegas, los libros hebreos, todo lo reescribían y lo guardaban en los monasterios, cosa que precisamente en la península ibérica, en Al-Ándalus, no los tocaron, no los hicieron daño, los dejaron hacer todo, nada más pagaban una lana de impuestos y ya. Entonces, todo eso permitió que el comercio creciera, que el pensamiento creciera, porque las escuelas de Arabia no eran las mismas que lo que enseñaban en los monasterios, porque en los monasterios católicos se centraban nada más en enseñar en la teología en cuestión de una idea centrista, es que se me olvidó la palabra, pero nada más Dios era el dueño de la palabra, el de la sabiduría y era todo. Cosa diferente con los musulmanes, porque ahí estudiaban realmente la medicina y otras artes, la astronomía, la geografía, y todo eso era libre, completamente libre. Claro que también, pues, también había un pensamiento teológico, por supuesto, en cuestión del Corán, pero fue adelante, mucho más adelante, porque a raíz de todos esos siglos, hasta llegar más o menos como por ahí el siglo X, el siglo XI,
fue cuando empezó a desquebrajarse esta Al-Ándalus, pero no fue por la invasión de los reinos católicos o porque la gente dijera ya nos tienen hasta las chanclas o no, ellos estaban contentos, estaban felices porque los dejaban hacer comercio, realmente el comercio creció mucho, eh, también hicieron muchísimas aportaciones en cuestión de artesanía, en cuestión de instrumentos, en cuestión de música, hicieron muchísimas aportaciones a la cultura ibérica, ahí en la península ibérica, muchísimas aportaciones durante siglos. Pero después, mientras todo esto pasaba, dentro del pensamiento católico, dentro de Roma, dentro de Dios, se estaba planeando cómo recuperar, porque se estaba perdiendo el dominio de la religión y al perder el dominio de la religión se estaba perdiendo el dominio de toda esa economía y más allí en Arabia, pero recordemos que Al-Ándalus nada más llegó hasta la parte norte de la península ibérica y de ahí para allá la ruta de Compostela todavía seguía intacta junto con los Pirineos para pasarse a Francia con los francos y con los galos. Entonces ahí todavía ese reino era completamente católico y todavía estaba bajo el dominio, todavía de Roma, aunque Roma ya estaba conquistada también ya por los árabes, pero precisamente esta libertad de culto que dieron ellos permitió que se siguiera fraguando y se siguieran comunicando y todo. Entonces, al momento de seguirse comunicando, sí, fue cuando este movimiento, bueno, no vamos a decir los goliardos, porque todavía no aparecían, ya diremos por qué aparecieron los goliardos a raíz de todo esto que estaba pasando en Al-Ándalus. Pero dentro estaban pasando muchas cosas, entre unas de ellas el imperio católico estaba fraguando su reconquista porque estaba lamentándose de todos los territorios perdidos, pero realmente los de la península ibérica estaban contentos, estaban haciendo comercio, estaban cantando, estaban creciendo, de hecho también por ahí a raíz de la combinación de tantas culturas y de los animales que trajeron de Arabia y todo eso, pues por ahí pasó algo muy importante con las ovejas, que después las nombraremos, las ovejas merino, que tienen muchísimo que ver con la cultura de la tunería. Eso no lo saben, no lo sabían. Ah, ya lo sabían. Bueno, pues te los estoy diciendo. Tiene muchísimo que ver las ovejas merino, las únicas que crecían allí en el Reino de España, muy adelante. Pero ahí fue cuando se empezó a fraguar y se empezó a fraguar también la cultura de la artesanía en cuestión de instrumentos, en cuestión de maderas, en cuestión de artesanos, de obreros, de todo eso, muy fuera de lo que pasaba en el Imperio Católico. Por eso es que había los monasterios y los monasterios, como no fueron tocados por Al-Ándalus, como, bueno, así se llamaba la zona Al-Ándalus, pero como no fueron tocados por los musulmanes en cuestión no hacen los madres, digo, no les pegan, no les hicieron nada. Entonces, como no eran molestados, ellos con la recaudación que tenían y todo eso, pues también hicieron esto que se le llamó andar a la sopa, fue precisamente por los monasterios, porque de todas las obras, de todo lo que tenían, hacían una sopa para darle a los miserables. En aquellos tiempos, en los miserables se les llamaba a todos los que no tenían refugio, no tenían amparo o no querían trabajar también. Entre ellos, ahí es donde se refugiaban los clérigos, por eso es que se le llamaron sopistas, todavía no se les llamaba colegiales, se les llamaba escolares y clérigos. Pero a raíz de eso fue que se tuvo todavía comunicación y todavía se pasó la liturgia, los cantos, y fueron creciendo los cantos y los cantos y los cantos, precisamente también aquí en esta zona, aunque todo se desarrollaba también de aquel lado con los galos y con los francos, y también en las rutas de peregrinación muy importantes porque no fueron afectadas por los musulmanes, las rutas de peregrinación, nada más algunas rutas de comercio después, pero eso hablaremos por qué fueron afectadas después, pero mientras, aquí los omeyas tenían esa libertad y lo hacían, porque es muy importante, porque al no prohibirles
que todas las culturas hicieran sus rituales, en este caso los rituales, los rituales griegos, los rituales judíos, los rituales católicos, los rituales de las propias zonas. Hablaremos después cómo fue que llegaron los gitanos a esta zona también perseguidos por otros lados, pero cómo llegaron a esta zona e influyeron mucho en cuestión de música y artesanía, también en cuestión de forma de vestir y en forma de comportarse, porque precisamente había mucha libertad. Eso empezó a terminar por ahí del siglo XII, cuando también al mismo tiempo se empezaron a fraguar las universidades, pero ¿cómo fue? Es que aquí se tenía un pensamiento que era la falsafa, llegaremos a eso, porque la falsafa era una teología, eh, una teología racionalista, que empezaron a tener los árabes en cuestión del Islam, pero las propias reglas del Islam les prohibieron a ellos preguntarse su fe, o sea, cuestionar la fe. Sus propias reglas hicieron y fue cuando se empezaron a pelear dentro de los reinos árabes precisamente por esta nueva filosofía, sí, porque eso creo que así eso significa la falsafa significa la filosofía en árabe, por ahí así. Entonces esta nueva filosofía no fue aceptada, inclusive desterraron a los que pensaban así, pero eso ya fue después de siglos de dominación en la península ibérica, en esto que fue Al-Ándalus. Pero fue aquí en Al-Ándalus nada más porque aquí estaba una cierta clase de califas, que eran los omeyas, pero por fuera tenían otro pensamiento y realmente sí los traían a raya, o sea, sí los traían en friega. Fue nada más aquí en la península ibérica donde les dieron chance, pero al mismo tiempo, precisamente como fue esa combinación de cosas, fue que empezó a nacer se empezó a fraguar esta nueva cultura musical. Pero, ¿dónde se empezó a fraguar? Porque como tenían chance de hacer sus rituales y todo eso, la Iglesia Católica lo que veía mal era estos ritos paganos que todavía se seguían haciendo. Y fue precisamente por eso que se empezó a cansar de decir por qué fuera de las iglesias, por qué fuera de mis monasterios, fuera de mis parroquias, fuera de mis iglesias, se hacen todavía las fiestas de carnavales, digo, no, todavía no se les llama carnavales, pero las fiestas paganas, porque fue un sincretismo que empezó a hacer la iglesia, el imperio católico, fue un sincretismo que empezó a hacer con todas las celebraciones griegas, con todas las celebraciones romanas, con todas las celebraciones que se iba encontrando, fue un sincretismo y le empezó a ponerlas en las fechas eclesiásticas, en las fechas litúrgicas, la adoración al sol el 25 de diciembre, como nacimiento de Jesús, y después las fiestas de carnaval, las fiestas de la carne antes de la Semana Santa. Entonces, todas esas no eran fiestas católicas, eran fiestas paganas que el catolicismo las agarró y dijo, ¿sabes qué? No, es que aquí hay movimiento, aquí la gente come, la gente gasta, la gente y empezó a sincretizarlo todo. Todo lo empezó a absorber y dijo la palabra muy, muy padre, si no puedes con ellos, pues úneteles. Entonces, todos esos grupos, todos esos ritos paganos los empezó a catolizar. Y es por eso que se empezaron a hacer los carnavales. Y en los carnavales, precisamente, ella los condenaba durante todo el año, pero en la época de carnavales, ¿saben qué? Aquí sí lo pueden hacer todo porque después del carnaval viene la cuaresma. Y recordemos que en aquellos tiempos era muy respetada la religión, mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho más que en estos tiempos, vaya, pero en aquellos tiempos lo era todo. Entonces, al momento de empezar a darle chance a los carnavales, estos carnavales por siglos presentándose en la península ibérica y después en Venecia, en Italia, en Francia, en todos esos lugares, se empezó a mezclar con los ritos católicos y los frailes, los sacerdotes, los clérigos, los estudiantes, se empezaron a mezclar porque les era permitido a ellos también participar de los carnavales. Entonces,
muy adelante en el tiempo, ya estamos hablando como por ahí del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, se empezaron a mezclar en estos carnavales y empezaron a dar el giro. Los reyes empezaron a vestir como campesinos y los campesinos se empezaron a vestir como, imitar como los reyes. No tenían la ropa para hacerlo, pero se confeccionaban sus cosas y empezaron a mezclarse. Fue en estos precisamente, en estos carnavales a lo largo de siglos que empezaron a convivir los girovagos, los clérigos y después con el tiempo los estudiantes empezaron a mezclarse en estos carnavales con los trovadores, con los juglares, con los seglares, con los segreles, con toda esa mosaico, con todo ese mosaico cultural que se empezó a mezclar ya dentro de lo que fueron las liturgias católicas a raíz de la Reconquista, a raíz de las peregrinaciones dentro de la ruta de Compostela, porque uno de los reyes que implementaron la ruta de Compostela, que por cierto la hizo primero y después protegió a todos los que pasaran por la ruta de Compostela, el libre paso sin pago de impuestos, el libre comercio con muy poco de impuestos, inclusive muchos reyes, inclusive varios musulmanes, varios cristianos, varios judíos hicieron la ruta de Compostela. Los judíos, vamos a tocar este tema con pinzas, los judíos tenían su propia cultura y todo, pero algunos, recordemos que eran comerciantes, entonces ellos como no eran exiliados en aquellos tiempos, podían tener su cultura, realmente no tenían pueblo porque Jerusalén fue destruida completamente y ellos andaban por todos lados y todos los hacían su pueblo porque su comunidad les permite tener una identidad sin tener una parroquia, sin tener un país, sin tener ni nada. Entonces también andaban por la ruta de Compostela, pero era muy importante, ya nos estamos alargando. Ya vamos a terminar con el episodio. En la ruta de Compostela, todo aquel que hacía la ruta de Compostela tenía que comprobarla con una cosa, y era traer las almejas que terminaban en aquel mar y la tenían que portar en su capa de peregrino, que los peregrinos se vestían, en aquel tiempo se les daba la oportunidad de vestirse como clérigos para que no fueran, con permiso del rey, para que no fueran asaltados en las rutas de comercio. Es por eso que algunos de los botones que traemos en el uniforme significan esa ruta de comercio, esa ruta de peregrinación que solo se podía demostrar cargando esa almeja que solo que solo es originaria de ahí, no, ¿cómo se dice? Es originaria de ahí. Entonces, solo con eso podías demostrar que habías hecho la ruta de Compostela a lo largo de muchos siglos y todavía se sigue haciendo hasta ahorita. Así es que, ¿por qué la ruta de Compostela? ¿Por qué la almeja en el uniforme? ¿Por qué las cintas de mi capa? ¿Por qué la mezcla de carnavales? ¿Por qué el cambio de uniforme, de vestimenta? ¿Por qué muy importante? Muy importante. ¿Por qué la vestimenta del Reino de España con los siglos fue la más elegante y la más importante de todo el reino católico? Venlo descubriendo en el siguiente episodio de Historias Goliardas. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Son las cintas de mi capa estudiantil. Un repique de campanas, cuando yo te rondo a ti. Por cierto, las campanas de Santiago de Compostela fueron robadas y después regresadas. Y hay mucho que platicar. Nos vemos para el siguiente episodio. ¡Gracias!